Retomamos con el panel de viabilidad constitucional, convencional y legal de la medida de reinstalación frente al despido discriminatorio. Doctor Nahuel Nehuen Espinillo, abogado, diplomado en procedimiento laboral UNTREF, diplomado en Derecho Colectivo de UNTREF, maestrando en Derecho del Trabajo UCES en curso, abogado en estudio Brulló, Fernández Madero y Lombardi en la actualidad, abogado del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Diego y Asociados, dictado de clases de grado en Derecho del Trabajo UCA, diplomatura en Derecho del Trabajo para abogados UNSA, programa Noveles del CASI, programa anual de Derecho del Trabajo del CASI y observatorio en jurisprudencia de Derecho del Trabajo del CASI. Muchas gracias por la presentación. Primero, gracias al CASI por invitarme. Muchas gracias a Gonzalo por prender esto. Muchas gracias al doctor Aquino, quien me invitó, junto a Santiago Garnetti, el presidente del CASI. Un honor para mí estar acá, con gente como Ares, Scott, bueno, todos, no me van a nombrar porque es un honor. Como venimos medio cortos de tiempo, yo lo voy a acotar. De hecho, me salté varias filminas y básicamente yo quiero hablar de un fallo que ya lo nombró el doctor Arese y que con un poder de síntesis en 2 oraciones resumió lo importante del fallo, que es Varela con disco, que es un fallo de hace unos meses, que en mi humilde opinión, toda la gente que lo comentó no le dio la importancia que tiene, porque básicamente lo que se dice es que ratifica Pelicori y otro fallo que es ¿qué? Cisneros, sí, pero el que para mí ratifica también es Ledesma con Citrus, que es otro fallo que la Corte dejó sin efecto, uno del del Máximo Tribunal de Corrientes, que sostenía que la 23.592 no se aplicaba a los activistas sindicales. Varela era un activista, como dijo el doctor Arese. Lo que a mí me parece importante es que no creo que ratifique estos fallos, sino que hace una modificación sustancial, especialmente en Pelicori, respecto a qué es lo que tiene que probar el actor para que se torne... Gonzalo, siempre discutimos si se invierte la carga probatoria o no. Yo creo que sí. Es decir, qué es lo que tiene que probar el actor y qué es lo que tendría que probar el empleador en los casos de despidos discriminatorios. En Pelicori habla de indicios, que probado los indicios es el empleador el que tiene que demostrar que el despido, que es lo usualmente el acto discriminatorio es el despido, responde a otra causal. Ahora vamos a hablar, porque mucha gente decía que directamente si el despido era sin causa, el empleador no podía probar nada. Por el artículo que está ahí, que es el de invariabilidad de la causa. En el fallo de disco, de Varela, se agrega una palabra que es verosímilmente, que no estaba en Pelicori. ¿Y por qué creo que se agrega esta palabra? Y creo que es trascendental porque después de Pelicori, en la jurisprudencia fundamentalmente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, vamos a ver algunos fallos, yo elegí 2, pero podría haber elegido 50, en los cuales por lo menos la actividad probatoria del trabajador fue superflua, para ser generoso. Es decir, el trabajador decía, a mí me discriminaron por tal motivo, y era el empleador el que tenía que demostrar otra causal, en el mejor de los casos, porque, repito, mucha gente creía que si el despido era sin causa, en el proceso, el empleador no podría invocar alguna causal distinta, porque estaría violando el artículo 243. En esto también creo que Varela ratifica una cuestión que nosotros también discutíamos mucho, que era esto, sobre si el empleador puede o no puede, en el proceso, alegada la discriminación por parte del trabajador, probar que ese despido corresponde a otra causal, que si bien no la invocó como causa, no responde al acto discriminatorio, sino a otro, que porque es una facultad la de despedir con o sin causa, decidió no invocarla. En Varela, perdón, lo adelanto, acá está lo de verosímilmente, pero lo que dice el fallo, que a mí me parece trascendental, es que divide qué es lo que tiene que probar el empleador y el trabajador, pero el trabajador siempre mantiene lo que ya había dicho. Lo que me parece sumamente importante es qué tiene que probar el empleador en los casos de discriminación. Entonces hace una distinción sumamente lógica. Lo primero que hay que ver es, ¿fue un despido con causa o sin causa? Pues si fue un despido con causa, es fácil lo que tiene que probar, la causa. Después podemos discutir qué pasa si no la prueba, pero en principio lo que tiene que probar es la causa. Ahora bien, en los despidos sin causa, que es algo que lo más común, y de hecho ya me adelanto un poco a uno de los fallos que vamos a ver, que está para tratar en la Corte, y creo que va a ser el próximo fallo que va a salir el año que viene, que es Portillo Analía con Shell,
es un amparo. Portillo era una trabajadora que se había presentado a elecciones por una lista, la lista naranja, la había perdido, y después de que le venció el plazo de tutela, al poco tiempo la despiden. Entonces, sin causa, la despiden. Entonces, ella alegó que el despido era un despido de represalia por su actividad sindical. A lo que la empleadora Shell le contesta que en los últimos 3 años, que eran algo así, 1000 días, había faltado casi 400. El tema es que no se había ido sancionando, sino que los había consentido, pero por eso no la despido con causa, pero que las inasistencias estaban probadas. Y de hecho acompaña como prueba, y este es uno de los fundamentos que utiliza la Corte para abrir la queja, es que ella había dado una entrevista en la que reconocía estas inasistencias y cuando le preguntó el periodista por qué la habían despedido, dijo porque faltaba mucho. Esto fue uno de los temas que se discutió mucho en el juicio, si esto era una confesión extrajudicial o no y demás. No me parece relevante la cuestión, pero el tema es que en primera instancia le dicen que no podían ni siquiera analizar la cuestión porque no había sido invocada al momento del despido. La Cámara analiza un poco la cuestión, pero incluso decide condenar a Shell por práctica antisindical, pero también no analiza demasiado la cuestión de las inasistencias, que, repito, no eran controvertidas. Es decir, ella, cuando apela a la cuestión, cuando contesta la expresión de agravios, hace referencia a que tenía un hijo que estaba enfermo y que tenía unas condiciones que hacía que muchas veces no pudiera trabajar, pero la realidad es que no estaba controvertido. Y este fue el fundamento que utiliza Shell para ir a la Corte, que decidió hacer lugar a la queja y ahora está en trámite. Y por lo que averigüé, el año que viene va a salir la sentencia. Uno cree que si la Corte hizo lugar a la queja, paró la ejecución, parecería que va a hacer lugar al recurso. Pero antes de ver lo que hace con Portillo, creo que el principal aporte de Varela es arrojar un poco de luz sobre esta cuestión. Es decir, si un empleador decide despedir sin causa, ¿puede en el proceso invocarla? Mi opinión, que es contraria a la de Gonzalo, de hecho lo hemos discutido mucho tiempo, es que sí, que puede, porque el artículo que cité, que es el 243, el de variabilidad de la causa, se aplica solo al despido con causa. Porque está claro que ningún empleador que después en el proceso invoque una causa pretende que, probada esa causa, se transforme el despido sin causa en uno causado. Eso es una obviedad. Es decir, lo único que trata de hacer, que es lo que dice la Corte en Varela, es basta con demostrar que el despido es consecuencia de cualquier otro hecho que no sea el despido discriminatorio, que sea el acto discriminatorio invocado por el actor. Esto yo en los artículos, los comentarios que vi de Varela, no lo tratan y me parece que es sumamente relevante porque, les digo, la jurisprudencia de la Cámara era muy disímil. Había muchos que directamente ni lo trataban, lo cual a mí me pareció una locura, porque si vos sustanciás el proceso a prueba, parecería que en la sentencia el juez no podría decirle, bueno, si yo abrí el auto, en el auto apertura de prueba, te proveí la prueba, vos la produciste, celebramos testigos, avisas testimoniales, informativos a diversos lugares, y cuando llega el momento de la sentencia te dice, no, la verdad que como vos no lo invocaste en el momento de la extinción, no lo voy a analizar. Me parece que esto es lo más relevante de Varela con Disco. Y otra cosa que también era bastante discutido era los alcances del artículo 47 de la 2351, donde también discutíamos mucho con Gonzalo. En esta me ganó él, en la despido con causa le gané yo. Así que salimos 1-1 en Varela con Disco. Es que, en mi opinión, el artículo 47 se aplica únicamente a las personas que están incluidas dentro de la 23.551, más allá de que diga todo trabajador, es todo trabajador que esté incluido en la 23.551. Lo que se suele decir es que esta discusión era medio carente de práctica, porque el trabajador en realidad, en vez de ir por el artículo 47, bastaba con que vaya por la 23.552 y se ahorraba la discusión. Pero en Álvarez, por ejemplo, no hay una sola mención a la ley 23.552, 92, perdón, y sin embargo se termina aplicando, por el principio de no bicuria, se termina aplicando. Por lo cual, esta discusión por ahí es verdad que carece de sentido, porque yo no creo que nadie vaya por el artículo 47 teniendo la ley antidiscriminación, pero me parece que la Corte básicamente dijo que cualquiera de los dos aspectos, cualquiera de las dos leyes, pueden producir o pueden culminar con la nulidad del despido. Y le repito, como nos adelantamos un poco, mi idea es básicamente contar eso y contar dos casos que me parece culminan con esta revisión de la Corte, porque mucha gente sostiene que
abrir el remedio federal en un caso de discriminación como era Varela con Disco, por la arbitrariedad parecería un exceso, porque la realidad es que no había discutido demasiado, bastaba una remisión, y sin embargo es un fallo de casi 38 páginas. Entonces, me parece que lo que quiso decir la Corte es esto de agregarlo de verosímilmente. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de la Corte, de la Cámara, que ahora vamos a ver dos fallos, que en realidad son de primera instancia, pero uno fue ratificado, que son, ya les digo, uno del juego 69, que es Ribeiro con American Express, que se concilió en Cámara, pero la sentencia de primera instancia ahora vamos a ver qué tiene. Y el otro es Pérez con la administradora de recursos, que es una empresa que se dedica a toma de trenes, transportes ferroviarios. Ribeiro era un trabajador de American Express, de American Airlines, que era el responsable de la seguridad de los pasajeros, era el comisario de a bordo. Resulta que es un fallo largo, pero le hago un resumen relevante. Después me olvidé de poner los números, pero tienen mi mail después si los paso, si alguno lo quiere ver. La verdad que son fallos muy interesantes. De hecho, los comentamos para la ley. Ribeiro era el comisario de a bordo de American Airlines, y American Airlines tiene una política de hacerles controles antidrogas a sus empleados. Son al azar y te puede tocar una vez, 2 veces por año, o te pueden tocar y después tocar, son aleatorios. Cuando Ribeiro estaba en Miami, le toca el control antidroga y le dio positivo. Había consumido en los últimos 10 días mucha cantidad de marihuana. Entonces la empresa lo despide con causa, alegando que no estaba en condiciones de prestar sus tareas como corresponde por las condiciones en las que había ido a trabajar. Es decir, había ido a trabajar drogado y había volado drogado. Entonces, esto ponía en riesgo a la seguridad de los pasajeros, según la aerolínea, y para mí también. Entonces lo despide por pérdida de confianza. Entonces Ribeiro inicia un reclamo planteando la nulidad del despido, diciendo que se estaba discriminando por su condición de adicto a la droga. O sea, esos fueron los términos en los que se planteó la litis, el tema decidendum. Les hago un breve resumen. Uno de los argumentos que utilizó el juez de primera instancia, que es el único que sentenció, porque en Cámara se concilió, fue que American Airlines en Estados Unidos tiene una política por la cual si un trabajador es adicto al alcohol o a las drogas, se hace cargo la compañía de una serie de tratamientos a su costa, y obviamente el trabajador se suspende el contrato de trabajo, y obviamente el trabajador queda liberado de prestar servicios durante todo este tiempo que dure el tratamiento. American Airlines Argentina no tiene esa política claramente. Esto también quedó demostrado. Y también quedó demostrado que eran dos empresas distintas. A los que hoy es como a veces, con la idea de llegar a una conclusión, se usan argumentos un tanto extraños, porque la realidad es que una empresa, o la casa matriz en este caso, tenga una política para con sus trabajadores no quiere decir que se replique en todo el mundo. Ese fue uno de los argumentos más sólidos que utilizó, fue uno de los que basó la política, porque dijo, no solo lo discriminó al momento de despedirlo, sino que lo discriminó al momento de no otorgarles un tratamiento que sí le otorga American Airlines Estados Unidos a sus dependientes. Es decir, lo discriminó también por ser latino, básicamente es lo que dice. Yo no creo, no comparto para nada este fallo. Me parece que un trabajador que encima tiene a su cargo la seguridad de los pasajeros, y eso es algo que se hizo mucho hincapié en la demanda, porque la sentencia lo que dice también es que no había habido un acto positivo de Ribeiro, es decir, no se demostró que él haya puesto en riesgo a los trabajadores y no había pasado nada en el vuelo, es decir, volaron todos tranquilamente y llegaron a Miami, nadie se dio cuenta, más allá de que los testigos decían que lo habían visto muy jocoso, no se había producido ningún daño. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, pero ¿el empleador tiene que esperar a que se produzca un daño para tomar una medida? Es decir, tengo que esperar a que se caiga el avión, o que él, por su condición en la que estaba, no pueda asistir a un pasajero que tiene un problema para despedirlo. En primera instancia ordenaron la reinstalación de Ribeiro, y en Cámara se concilió, por lo que no sabemos qué hubiese pasado. Pero me parece que es una sentencia un tanto peligrosa, porque acá había una causal realmente objetiva. Es decir, podemos discutir si da para un despido con causa o sin causa, pero me parece que ordenar la reinstalación, es decir, condenar a una empleadora a tener en sus filas a un empleado en el que ya no confía, porque si voló drogado una vez lo puede volver a hacer. Me parece que de vuelta podemos discutir si da para un despido con causa o despido sin causa, pero ordenar la reinstalación me parece un tanto excesivo. ¿Sí querés? Sí.
Sí, sí, de hecho lo cita, sí. Bueno, de hecho es uno de los argumentos que está. Pero no te parecería, perdón, no te parecería que tendría que haberlo avisado en todo caso y decir, mirá, yo no estoy en condiciones de volar. Sí, sí, bueno, de hecho no es un tema controvertido, de hecho no lo... Él, porque una de las cuestiones que podría haberse planteado, yo tuve algunos casos en los que se plantea cómo es el proceso para determinar si el trabajador estaba o no estaba drogado o bajo el efecto de drogas, y la realidad es que es todo un tema, porque no hay una cinta de seguridad, se explican los principios de derecho penal acá básicamente, pero lo que me parece interesante del caso es que no fue un hecho controvertido, es decir, estaba aceptado que el trabajador reconoció haber volado bajo los efectos de estupefacientes. Y en todo caso, me parece muy bueno tu comentario, pero me parece que eso te sirve para discutir si lo podés despedir con causa o no, pero me parece que obligar a un empleador a reinstalar a un trabajador con el cual vos ya no confiás, porque de hecho puso en riesgo a la seguridad de los pasajeros, más allá de que no pasó nada, me parece que presentarse a trabajar en esas condiciones no hacen a un buen trabajador. Pero, te repito, me parece que acá lo que estamos discutiendo sería si da para un despido con causa o no. Pero para mí, en mi opinión, la reinstalación acá no debería haber procedido. Y mucho menos con argumentos como que American Airlines y Estados Unidos a sus dependientes que tienen estos problemas les suspenden el contrato de trabajo y les paga un tratamiento. De hecho, el que sigue me parece que es peor todavía. Sí, porque sí, Este también busca jurisprudencia, ¿sí? Este es terrible. porque Pérez Cristian era un trabajador que era un banderillero. Banderilleros son los que se ponen en los pasos a niveles, que cada vez quedan menos, pero todavía hay. Y les dice a los transeúntes y a los autos que pasan si pueden pasar o no, por si pasa o no pasa el tren. Resulta que esta persona también tenía problemas con las drogas. Y de hecho tiene otras particularidades, pero en lo que nos importa ahora, para que vean por qué creo que la Corte agrega esto de verosímilmente, es lo despiden con causa porque le dijo a un colectivo que pase y venía el tren. Y de casualidad no fue una catástrofe. No pasó nada. No pasó nada. Como tampoco pasó en Ribeiro, pero podría pasar. Entonces, acá la cuestión es si se podría pasar, justifica una pérdida de confianza de parte del empleador. Para mí, en los dos casos lo justifica. Pero, y acá viene la cuestión. El trabajador no lo despiden, primero lo suspenden por este hecho. Y su defensa fue que estaba drogado. De hecho, lo habían hecho un análisis justo en ese momento, porque se ve que cuando lo fueron a controlar, vieron que estaba también jocoso, como Ribeiro. Y acá se discutió si había sido al azar o no, y si el empleador lo puede hacer o no. Más allá de las cuestiones técnicas del fallo, el trabajador entra en un proceso de rehabilitación, después entra a reserva de puesto, porque no le daban el alta, porque efectivamente tenía un problema real con las drogas, y me parece que tener un banderillero con este problema es bastante complejo, porque puede ocasionar, de hecho la sentencia lo dice, y yo cuando leí la sentencia dije, bueno, le rechazan la reinstalación entonces, porque reconoce la jueza de primera instancia, que es Ana Barilaro, que esto puede terminar en una catástrofe, por la función que cumple justamente es proteger a la gente, a los transeúntes, a los colectivos, en fin, a los trenes también. Y dice que por la función que cumplía el trabajador, esto podría derivar en una catástrofe y sin embargo ordena la reinstalación. Por justamente lo que dijo es un trabajador enfermo. No, el consentimiento estaba. Lo que pasa es que después puedo discutir. Bueno, no, está bien. Bueno, eso igual está muy bien. Es lo que yo dije hace un rato de acá no estaba planteado. Acá no estaba planteado. Está perfecto, digamos. Yo si hubiese sido el abogado de Ribeiro o de Pérez, hubiese atacado justamente eso. Porque en Ribeiro, de hecho, al pasar, el juez dice que no se había respetado la cadena de seguridad, porque él hacen una muestra de análisis en Miami y la analizan en Nueva York. Entonces, lo que él dice, mira, el trabajador después de que dio el frasquito, no sé qué pasó, no sabe. La cadena de custodia, la cadena de seguridad se había vulnerado, pero
no era un hecho controvertido, por eso lo repito, y por eso estos dos fallos me parecen sumamente relevantes, porque si hubiese estado discutido, yo no podría decir que estaba drogado, porque estaba discutido y no habría pruebas. Acá no era un hecho controvertido, sí, por lo cual no estaba sujeto a prueba. Entonces se le vence el periodo de excedencia al empleador y al trabajador y obviamente le comunican que se rescinde el contrato. Y ahí es donde el trabajador interpone la demanda y pide la nulidad. Y Ana Barilaro se lo da. Después la Cámara lo deja sin efecto porque dice, bueno, en realidad acá hay una causal objetiva. Podemos discutir si era para despido con causa o no, que acá ni siquiera hubo técnicamente un despido, pues se extinguió por incapacidad del trabajador. Y en una cuestión medio criticable, hace lugar a las indemnizaciones por despido, a pesar de que el vínculo se haya extinguido, porque a criterio, eso es lo que tienen que hacer los jueces, que por eso creo que la Corte también dijo verosímilmente, es no lo quiso dejar sin nada y le dio una indemnización que no le correspondía porque la extinción ya había operado y entendió la Cámara que es una obligación del empleador intimar al trabajador a retomar tareas, lo cual es una locura, porque si justamente la causal de vínculo es que no puede retomar tareas, no entiendo para qué lo va a intimar, pero bueno, la empleadora estaba contenta igual, porque por lo menos zafó de la reinstalación, que es básicamente lo que quieren todas. Yo les pido disculpas, yo iba a poner los números de expediente, porque como son de primera instancia no los pueden encontrar en el CIJ. No, porque no los publicaron, salieron simples. Cuando los publican con las iniciales, yo los respeto. Si los ponen ellos, tema del juez. De hecho, cuando ponen el número aparecen exactamente los nombres. De hecho, el segundo no fue discriminatorio, porque el primero sí, pero el segundo no fue discriminatorio. Pero bueno, yo ahora les voy a pasar. Ahí tienen mi mail, cualquier cosa, si alguno quiere leerlo, yo se los paso. Les pido de vuelta disculpas por no poner los números, pero me olvidé, básicamente. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón. ¿Alguna otra pregunta que le quieran hacer? Bueno. Entonces seguimos con el doctor Gonzalo Barciela, juez del Tribunal del Trabajo número 1 de San Miguel. Simple, sí. 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 Tenemos tanta mala fama que ya agregar un prontuario. Bueno, antes que nada, agradecer a las autoridades del foro por la invitación y por la posibilidad de compartir este espacio con colegas de distintos lugares de nuestro país, que la verdad que enriquece muchísimo el debate y la perspectiva que tenemos sobre nuestra disciplina. Y también agradecerle, como siempre, al doctor Aquino, ¿no?, que siempre tan generoso y que nos impulsa a trabajar, a estudiar y a involucrarnos con nuestra disciplina y no en una visión insular, ¿no?, como si el derecho fuera una isla apartada, sino que nos obliga a pensarlo en su integralidad. Me salió una palabra de Dworkin, integralidad. Bueno, es el inconsciente dworkiniano. Bueno, ahora le voy a empezar a dar la razón a él parcialmente. Primero, iba a decir una cosa y ahora digo, bueno, no, vamos a discutir con él un rato. Respecto a la cuestión de la invariabilidad de la causa, o sea, cómo juega el artículo 243 respecto de los despidos discriminatorios, primero voy a anticipar una cuestión y después voy a volver para tratar de decir, bueno, a ver cómo entiendo yo esta cuestión. Primero porque la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, bueno, para los colegas de la provincia lo tienen claro, para los del resto del país, es, como decía no Morelo, ¿no?, es un sistema paracasatorio, o sea, somos franceses a la bonaerense, entonces en ese punto no es casación, pero bueno, nosotros sabemos que eventualmente si una decisión de un tribunal colegiado del trabajo de la provincia de Buenos Aires se apartara de la interpretación que fijó la Suprema Corte respecto de un punto determinado
con la misma base fáctica, ¿no? O sea, un juicio de analogía como se debe, eventualmente en los términos del artículo 271 del Código Procesal Civil y Comercial y el artículo 55 de la, bueno, hasta hoy, Ley 11.653, eventualmente sería susceptible esa sentencia de ponerse en crisis por violar, ¿sí? O sea, violar en el sentido de apartarse de lo que se conoce como la doctrina legal. ¿Por qué hago mención a esto? Porque la Corte ya desde el año 2010, unos días después de, no quiero decirlo, fue 22 de diciembre de 2010, semanas después de, casi 2 semanas después de tanto de los dos presidentes, ¿no?, de la Corte que arrancaron esto, ¿no? Uno por la negativa, Pellejero, el otro por la positiva, Álvarez, dictó una sentencia que es muy clara sobre el punto, que es Villalba Franco, perdón, contra de Vallebrán. Era una sentencia que provenía de un tribunal de trabajo de La Matanza, pero más allá de la cuestión que está respecto del artículo 47 de la Ley de Asociaciones Profesionales y la relación con la acción que sanciona el artículo 1 de la Ley 23.592, el punto era que en el voto de la doctora Kogan lo que se desprende es que el Tribunal de Trabajo había otorgado tratamiento a una serie de argumentos que había esgrimido la empleadora que hacían a la eventual justificación, a la causa de justificación del despido, que por supuesto se trataba de un despido como es en el 99,9 casi de los casos de los despidos en los que eventualmente se alega una motivación discriminatoria. Ahora voy a volver sobre esto de la motivación, que en los términos del artículo 243 era inoficioso ese tratamiento. ¿Sí? Eso lo dice, porque en realidad pretendía novar sobre esa causa. Esto está en Villalba. Ahora bien, el punto cuál es, sin perjuicio de eso, y respecto a lo que dice la Corte en Pelicori, y después de alguna manera no, en Cisnero replica expresamente, o sea, le reprocha, por ejemplo, al Tribunal Superior de Justicia de Salta, lo que le dice, se apartó de Pelicori, y en Varela vuelve a mencionar, a hacer mención, ¿no?, a Pelicori y a Cisnero. Interesante que esto que está en uno de los considerandos, ¿sí?, que es en el 10, que dice, en el considerando 10 dice que la eventual acreditación de un prima facie, ¿no?, como es el que permitiría inferir que la decisión rescisoria del vínculo del empleador responde a una motivación discriminatoria, dice, bueno, se podrá desvirtuar, ¿sí?, siempre y cuando el empleador acredite una causa, dice, que permita determinar que el motivo del despido responde, que en realidad que el despido responde a un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación, así casi textual. Y después en el considerando 11 lo que dice es que no implica una inversión de la carga de la prueba, como que se ataja, y dice, bueno, porque en realidad este prima facie puede ser desvirtuado. ¿Por qué hablo de la motivación y no si bien hace un juego ahí que es bastante, o tendería a la confusión? La primera cuestión es, respecto de la verosimilitud, vuelta, es un tema, porque en realidad la verosimilitud estrictamente, para la doctrina procesal, es un examen que se produce antes de que se adquiera la prueba en el proceso, ¿sí? Por eso los procesalistas, Tarufo, por ejemplo, Michele Tarufo, dice, según el orden normal y ordinario de los acontecimientos, ¿no? Y lo dice en latín, it cubo plerunque acquit. O sea, vos, el juzgador hace un examen ex ante adquirir la prueba. Y esto lo replica la Escuela de Derecho Procesal de La Plata, Leandro Giannini, lo replica José María Salgado, Tronfetti, que es claro que la verosimilitud se aparta o se distingue un juicio de probabilidad precisamente porque ese juicio de verosimilitud tiene lugar antes de adquirir prueba sobre el proceso. Entonces, en realidad, más de verosimilitud habría que hablar de probabilidad. Que o sea, que no hablamos un juicio sobre certeza, porque estamos debatiendo afirmaciones de uno y otro lado, pero el tema es qué umbral o qué estándar permitiría alcanzar que
qué estándar de probabilidad se exigiría. Ahora, yo no creo, porque esto sería violarle el derecho de defensa en juicio, bueno, uno se puede apartar. El empleador, ¿cómo eventualmente podría desvirtuar ese prima facie? Bueno, desvirtuando los motivos, porque aparte si son motivos ajenos, la Corte siempre lo dice, son motivos que están por detrás de la causa alegada. Entonces, en última instancia, lo que el empleador aportaría son otra serie de indicios, o vamos a decirlo así, una hipótesis fáctica que explique mejor el escenario en el contexto en el cual se produjo la decisión rescisoria. Para mí es eso. No implica que cambie la causa, pero que sí desvirtúe el contexto en el cual tuvo lugar el despido. Porque, por ejemplo, si vos me decís, como decíamos recién, una trabajadora que resulta candidata oficializada, no electa, que tiene el periodo de tutela personal de 6 meses, ¿sí? Que aparte sabemos que está declarado inconstitucional el 5%, la exigencia del 5% del artículo 29 del decreto, del 467. El punto cuál es, si está tan próxima, y digamos que es un indicio, ¿sí? Aparentemente, es un indicio, lo que no importa, indicio en el sentido que es lo que podemos llamar una inferencia a la mejor explicación posible, o sea, en el sentido que es la hipótesis más plausible, de vuelta, es un tema de probabilidad, ¿sí? Olvidémonos de la verosimilitud y de la certeza, porque en última instancia es esto, es una apuesta que hace el juzgador en determinado contexto que llega con el material probatorio que tiene. Y lo de la motivación, hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque generalmente, y la Corte confunde, la forma en la cual se operativiza el principio de igualdad y la interdicción o la prohibición de la práctica social de discriminación, ¿no? Porque dice en un momento de Álvarez, y después se replican en todos los, dice, el principio de igualdad y la prohibición alcanzó la categoría eminente, dice, de Ius Cogens. Bien, ahora, cuando yo juzgo el principio de igualdad, implica que, primero, no son dos formas distintas de nombrar lo mismo, sino que son institutos que por el mismo efecto de su estructura responden y tienen efectos distintos, incluso en materia probatoria, porque por ejemplo, si yo digo, como pasó en un fallo de la Sala Quinta, una trabajadora de un determinado sanatorio, ¿sí? Que presta tareas en un establecimiento, y que se le liquida un rubro en forma distinta a otro sanatorio del mismo empleador, dos establecimientos distintos, la trabajadora ahí alegaba, me están discriminando, porque acá me toman ese rubro al 1% y en el otro establecimiento lo liquidan 1,5. La defensa de la empleadora era que estaban ubicados en zonas de la ciudad de Buenos Aires que tenían distinto poder adquisitivo. Quiere decir esto, uno pensará, puede ser una explicación más o menos razonable, ¿sí? Entonces yo lo que estoy analizando ahí es la razonabilidad misma de la distinción, ¿sí? Porque en última instancia, cuando se viola el principio de igualdad en este sentido, como decía Nino, ¿no? Una concepción más individualista de la igualdad, lo que analizo es que, primero, ¿a quién se le exige el tratamiento igualitario? Bueno, a quien tiene una posición eminente respecto a estos, a quien ejerce los poderes exorbitantes del régimen común de los contratos, que es básicamente al empleador. Entonces, la razonabilidad en cuanto a que son distintos establecimientos no cumple porque tanto los trabajadores de un establecimiento como del otro están sometidos al mismo poder, ¿sí? Entonces, frente a aquel que ocupa el lugar excepcional de la ley, se le exige esa igualdad de tratamiento. La discriminación, la prohibición de la discriminación, por eso dicen, no hay discriminación buena o mala, ¿sí? Hay distinciones que pueden resultar más o menos razonables y eventualmente arbitrarias, y hay distinciones que pueden implicar discriminación, que la discriminación ya tiene otro juego, porque es antijurídica ab initio, en el sentido que está prohibida, no en el sentido jurídico, no en el sentido del
común, ¿no? Uno decía discriminar en el sentido de distinguir. Sí, si no hay distinción, no hay sociedad, básicamente, ¿no? Porque seríamos todos iguales, es decir, una homogeneidad. Entonces, ¿el punto cuál es? En el principio de igualdad, yo tengo que quien sostiene o practica una distinción partir de la razonabilidad del criterio. Si ustedes observan todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia en donde se discutió la vigencia o no del principio de igualdad, se discutía la razonabilidad de la medida. Por ejemplo, Repetto, que es uno de los más famosos. Ahora bien, González Delgado, que igual tiene una diferencia. Ahora bien, la discriminación siempre está motivada. O sea, ¿a qué apunta? A excluir a alguien de un conjunto de referencia, porque en realidad lo que el sujeto mediato de la tutela siempre es el grupo de referencia. Y en este sentido, la discriminación está ligada a una concepción de la igualdad no individualista, sino la igualdad, como dice Roberto Saba, en el sentido de no sometimiento. ¿Sí? ¿A qué? La igualdad sin la libertad, en el sentido de la posibilidad de un hacer, ¿no? Cuando, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución dice asegurar los beneficios de la libertad. ¿Sí? No está diciendo asegurar la libertad como elección, sino la posibilidad misma, ¿no? Por ejemplo, en términos de Nino, de no solo elegir un plan de vida, sino la posibilidad de ejecutarlo. Entonces, este sentido de más ligado a una idea de autonomía, ¿sí? Entonces, en ese punto, la igualdad como no sometimiento apunta a que la desigualdad está sostenida en un rasgo estructural. Entonces, si hablamos de estructura, estamos hablando de que el problema de la igualdad no se agota en la persona que reclama, sino alude al colectivo de referencia. Esto es interesante porque, por ejemplo, incluso Saba, cuando analiza Álvarez con Cencosud, hace mención a una opinión de Víctor Abramovich, que ahora es fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue presidente del CELS, un conocidísimo doctrinario, en todo lo que es la exigibilidad de los derechos sociales y demás, un conocidísimo. Y Abramovich le dice algo que es interesante, le señala algo a Saba. El punto cuál es, que el problema de Maximiliano Álvarez y sus compañeros no se agota en ellos, sino que tiene una proyección sobre el colectivo de referencia, porque aparte, por ejemplo, de darse la vía de tarifar el despido, de tarifar el acto discriminatorio, o sea, de pagar por discriminar, como uno, por ejemplo, podría pagar por poluir, ¿no? Por contaminar el medio ambiente, ¿no? Esto se discute mucho. Ahora, si uno tarifara el acto discriminatorio, ¿qué pasaría? Lo que estaría generando desde un punto de vista consecuencialista, o sea, para ver cómo se proyecta la decisión pragmáticamente más allá de el punto en cuestión, del caso en cuestión, lo que estaría pasando es que lo que se desalentaría precisamente es o de alguna manera obstruiría o obstaría es a la constitución, por ejemplo, de nuevos sindicatos. Entonces, por ejemplo, afectaría el ejercicio de la libertad sindical. Entonces, con esto que quiero remarcar, que igualdad en un sentido individualista, como igualdad ante la ley, no es lo mismo que la discriminación como acto motivado. Y no es lo mismo en el régimen probatorio, porque en uno yo le voy a estar exigiendo a quien distinguió y eventualmente se le imputa un acto violatorio de la igualdad, precisamente demostrar que está motivado, que responde a una motivación que es razonable, y en el otro caso, cuando a mí se me está achacando empleador una motivación de carácter discriminatorio, o sea que yo busco, por ejemplo, destruir la solidaridad del colectivo de referencia, o sea, apartar al agente extraño, ¿no? El activista o lo que sea, ¿sí? Colocarle un universal peyorativo, sindicalista, bueno, todo lo que sea. Eso, un universal peyorativo. ¿El punto cuál es? Precisamente, en última instancia, desacreditar la motivación, ¿sí? En realidad no desacreditar la motivación, sino desacreditar los extremos, de hecho, eventualmente acreditados, que podrían llevar al jugador a inferir que precisamente la decisión del despido respondía a una motivación discriminatoria. Entonces, desde el punto de vista de la prueba, también operan de distinta forma. Ahora, después, ¿cómo se proyectan también? Porque en última instancia,
siempre la discriminación a la que alude o tiene como horizonte es el grupo de referencia en el cual se inserta la persona que eventualmente resultó objeto de un acto discriminatorio. Bien, nada más. ¿Alguna pregunta? Bueno, pero por el colectivo de referencia, no, perdón. Que el colectivo de referencia no es el material que está inserto así, sino, por ejemplo, no sé, el colectivo de los que fuman porro, no sé, ponele. Pero ese es por eso, digamos, la pragmática de la decisión, que se proyecta más allá del caso. ¿Sí? Nosotros, perdón, tenemos un fallo famoso de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, nada que ver, era con una cuestión de la concesión de un puesto de pancho en la Plaza Moreno, ¿no? Que es la Plaza de la Plata. Y finalmente se decidió, era una persona que portaba una determinada discapacidad física y que se quería valer de una ley provincial que le daba privilegios sobre esa concesión. Lo que argumentó la Corte en su momento es que al momento de que se produjo la concesión no estaba acreditado eso, o sea, el Estado no le dio ese puesto teniendo en vista que él estaba incorporado a un colectivo vulnerable. Sin perjuicio de eso y sin alterar los términos de la traba de la litis, lo que hizo, analizando también la conducta procesal de las partes, en particular de la municipalidad, lo que hizo es ordenar que se le colocara un puesto, se le concediera, o se le otorgara la concesión de un puesto de similares características en una plaza próxima, que no era la plaza de Moreno, pero era una plaza con una determinada concurrencia. Y ahí el ministro de Lázari lo que dice es que precisamente en este tipo de acciones afirmativas lo que se tiene en cuenta, está ligado a una idea de igualdad como no sometimiento, es precisamente este tipo de acción afirmativa que lo que tienen a afirmar es la igualdad, pero no en el sentido individual, sino como la igualdad para del colectivo de referencia. ¿Sí? Eso era. ¿Listo? Se finí. Gracias.